vernos. Las preguntas van a ser al final. A ver, para ampliar. Bien, ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, junto a la doctora Torres, mi nombre es Guadalupe Morón, vamos a hablar de lo que son las hemorragias durante el embarazo, ¿sí? Bueno, es un tema muy importante por varios factores. Por la gravedad que a veces implica este tema, no siempre, pero hay que saberlo. Y también por una cuestión un poco más psicológica, si se quiere, por el miedo, porque asusta a la mujer, ¿no? Que está embarazada, el sangrado, a la familia. Entonces nosotros tenemos que brindar contención en todos esos aspectos. Yo voy a hablar, nosotros a los fines prácticos lo hemos dividido en lo que son las ginecorragias de la primera mitad del embarazo, que es de lo que voy a hablar en esta primera parte, y luego la doctora Torres va a hablar de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Bueno, la primera mitad del embarazo es un sangrado dentro de las primeras 20 semanas. Las tres grandes causas son el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Siendo el aborto, de lo que más vamos a hablar, es el más frecuente. Después, en el contexto de un embarazo, también puede haber un sangrado por alguna otra causa ajena al embarazo en sí. Por ejemplo, algún traumatismo, alguna patología cérvico-vaginal. Las muertes maternas son un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Las Naciones Unidas han reconocido que las altas tasas de morbimortalidad materna son inaceptables y que su prevención constituye una cuestión de derechos humanos que afecta al derecho de mujeres y niñas a la vida, la salud, la igualdad y a la no discriminación, el derecho a gozar de los avances del conocimiento científico y el más alto estándar de salud alcanzable. Y copié este texto tal cual, sin resumen, sin quitarle un punto ni una coma, por la importancia. Es un texto que viene de las Naciones Unidas, y ustedes dirán qué tiene que ver con el seminario. Bueno, muchísimo. Fíjense que acá es un gráfico de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina, y el aborto se lleva el mayor número. Las hemorragias durante el embarazo, la sepsis, que puede ser producto de un aborto, son de las principales causas evitables de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna por provincia muestra grandes disparidades productos de las inequidades en los accesos a servicios y en la disponibilidad de recursos humanos y físicos. Las provincias del norte, fíjense que presentan un mayor riesgo de muerte materna. Bueno, acá está la distribución según las provincias y dependiendo de las causas. Para la prevención o el tratamiento de cada una de estas causas existe una intervención efectiva, pero ninguna por sí sola puede reducir las distintas causas de muerte materna. Entonces son necesarios paquetes de intervenciones que deben llegar a las mujeres por diferentes vías de distribución. Capacitación de los equipos, y hoy estamos acá para eso, equipamiento de los centros, de los centros, sistemas de referencia para asegurar la mayor cobertura del grupo al que se desea llegar. Y ustedes fíjense que acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario en sí, hay una red estratégicamente planificada para que toda la población, toda mujer tenga acceso a ese primer contacto que es el centro de salud. Recuerden cuando estudiaron control prenatal, que uno de los objetivos es que sea de amplia cobertura, ¿sí? Debe llegar a toda la población. Toda mujer tiene acceso a él, a ese dispensario, que es el primer contacto. Y también luego a los hospitales, ¿no? A oír la guardia, están planificadas hasta lo que son las líneas de colectivos. Bueno, el aborto es la interrupción de un embarazo antes de que el feto logre la viabilidad.
Y el límite de viabilidad es un concepto que va variando, va cambiando, dependiendo de los avances de lo que son los cuidados neonatales. Entonces, cada vez se extiende a edades gestacionales menores. Si alguien está con el micrófono prendido y lo puede apagar porque me escucho a mí misma. Ahora se ha establecido antes de las 22 semanas con un peso menor a 500 gramos o una longitud céfalo-caudal menor a 25 milímetros. Bueno, como hablamos, como se habló en el primer seminario que dieron con el doctor Elizalde, es importante darle una mirada biopsicosocial a esta problemática. Hablamos algo de lo social, ahora vamos a hablar algo de lo biológico en sí. Y ustedes fíjense que tienen dos escenarios bien diferenciados, como básicos, para a la hora de actuar. La paciente está compensada hemodinámicamente. Una paciente que acude con sangrado, eso es básico que tienen que ver, si está compensada o no, si puede esperar o es una emergencia. Y eso lo vamos a establecer con buena anamnesis. Fíjense, busqué una imagen que si bien es un gráfico, un dibujo bien animado, pero la médica que está a la altura de la mujer, sin escritorio por medio, tratar de ofrecer un clima lo más cálido posible. Y vamos a indagar, ¿no? Vamos a hacer un interrogatorio con lo que es la edad, fecha de última menstruación, ritmo menstrual, antecedentes obstétricos, si tuvo partos, cesáreas, abortos, los métodos anticonceptivos, cuándo fue el último PAP, antecedentes clínicos y quirúrgicos, alergias. Luego vamos a pasar a un examen físico, ¿sí? Como les decía, generar un clima de confianza hacia la mujer, empezar en el examen físico de lo general a lo particular, con un control de signos vitales, observación, inspección. Nosotros ya con la observación nos vamos a dar cuenta si la mujer está compensada o no. No necesitamos ni tomarle la presión arterial. Uno ve la fascia de la mujer, cómo se encuentra, ve si tiene la ropa manchada con mucha sangre, ¿sí? A veces no se puede hacer un amplio interrogatorio, ¿no? A veces es simultáneo el interrogatorio con el examen físico, dependiendo de la urgencia del cuadro clínico. Vamos a hacer un examen abdominal, luego la especuloscopía. Yo siempre les explico a las mujeres, este es el momento donde pregunto si se hizo Papa Nicolau, y les explico que el espéculo que se coloca es el mismo, que puede molestar, pero que no es doloroso, que no llega a tocar el útero ni al embarazo en sí, porque es uno de los miedos que tiene la mujer, que a veces no sabe ni para qué se utiliza, ¿no? Explicábamos que se abren las paredes de la vagina para observar de dónde viene ese sangrado, para cuantificar bien ese sangrado. Y luego un tacto vaginal, bimanual, vamos a observar si el cuello del útero está reblandecido, si hay algo de dilatación, vamos a observar si podemos palpar algún anexo, si está doloroso a la lateralización, ese cervix. En toda guardia, ¿no? Con una mujer que llega con una ginecorragia moderada a severa, vamos a pedir un laboratorio, un hemograma con plaquetas y tiempos de coagulación, una subunidad beta, fíjense, después ustedes lo leen, ¿no? Hacen un repaso, está en el cuaderno del alumno, cómo correlacionamos la edad gestacional con los valores de la gonadotrofina coriónica humana. Un grupo sanguíneo y factor RH, importantísimo, clasificar a la mujer por si necesita reponer esas pérdidas, y también porque si la mujer es el factor es RH negativo, se debe colocar una gamma globulina anti-D para prevenir la sensibilización de esa mujer y la posible enfermedad hemolítica en un embarazo posterior. La enfermedad hemolítica ya la van a ver en tutorías un poco más adelante. Pedir serología, HIV, sífilis, hepatitis. Luego vamos a pedir una ecografía ginecológica, vía abdominal o transvaginal. Es importante reconocer las etapas evolutivas del desarrollo embrionario. La transvaginal vamos a observar las estructuras una semana antes aproximadamente que en la transabdominal. Y vemos un saco gestacional, luego el saco vitelino y luego el embrión con los latidos. A las 5 semanas, una ecografía
transabdominal, que querramos ver el embrión o los latidos, y puede que no lo lleguemos a encontrar, ¿no? Pero porque tenemos que reconocer justamente estas etapas evolutivas. Y se puede pedir una ecografía abdominal. Bueno, con lo que es la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios, vamos a pensar en posibles diagnósticos. ¿Es un aborto espontáneo? ¿Es un aborto provocado? ¿Una amenaza de aborto o un aborto en curso? ¿Es un aborto completo o incompleto? ¿Es un aborto infectado? El espontáneo es la pérdida del producto de la concepción sin intervención externa antes de la viabilidad, ¿sí? Es la complicación más frecuente de cualquier gestación. Fíjense que un 10 al 15% de los embarazos terminan en aborto. Un 25% de las mujeres experimentan un aborto clínicamente reconocido a lo largo de su vida reproductiva. Y este porcentaje está subvalorado si tomamos en cuenta los abortos bioquímicos o subclínicos, que son aquellos que se producen entre las 4 y 5, 6 semanas como mucho, que la mujer no reconoce o nunca se hizo el diagnóstico de embarazo. Hay mujeres que son irregulares con las menstruaciones o que no llegaron a hacerse un test de embarazo y luego ocurrió esa pérdida que han tomado como una menstruación. Entonces son abortos que clínicamente no han sido reconocidos. El aborto lo vamos a dividir en precoz, cuando es menor a las 12 semanas, y tardío entre las 12 y la viabilidad que habíamos hablado de 22 semanas. El 80% de los abortos se dan en la etapa precoz. Las causas, bueno, habrán escuchado alguna vez el dicho, la naturaleza es sabia. El 50-60% es por anomalías genéticas, ¿sí? Son fetos que se forman de una manera anómala y que no permita que esa gesta avanza. Anomalías endocrinas, incompetencia cervical, infecciones, placentación anormal, anomalías inmunológicas, alteraciones anatómicas uterinas son otras de las causas. En cuanto a los factores de riesgo, la edad materna avanzada y el aborto espontáneo anterior son de los principales factores de riesgo relacionados al aborto. Después está el consumo de sustancias, alcohol, tabaco, drogas, cocaína. Las enfermedades crónicas maternas, como una diabetes mal controlada, hipotiroidismo, también las infecciones, como vaginosis bacterianas o enfermedades de transmisión sexual. El aborto retenido es la ausencia de vitalidad fetal en la que no se ha producido ninguna actividad que expulse el producto de la concepción. Es un cuadro asintomático que se diagnostica por ecografía. El tamaño uterino es acorde o levemente menor al que se espera para esa edad gestacional. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, una ecografía que muestra un embrión mayor a 7 milímetros con una longitud cefalocaudal, una longitud cefalocaudal menor a 7 milímetros que no se detectan latidos, o un huevo anembrionado, es decir, un saco gestacional mayor a 25 milímetros sin embrión visible por ecografía. Un embrión de 5 milímetros de longitud craneocaudal y nos da una alta sospecha de una muerte embrionaria precoz, pero se extendió un poco ese margen para generar una mayor seguridad a 7 milímetros. Ya con 7 milímetros y sin latidos es una gesta detenida, ¿sí? Menor a 7 milímetros o un saco gestacional menor a 25 milímetros, vamos a pedir una ecografía a los 10-15 días para observar si revierte esa situación, si aparecen los latidos o embrión en el saco gestacional, ¿sí? Bueno, la amenaza de aborto se presenta con una clínica de amenorrea, una ginecorragia escasa a moderada, dolor cólico leve en hipogastrio, sin modificaciones cervicales, con un volumen uterino acorde a la amenorrea. La ecografía muestra la vitalidad fetal y la gesta intrauterina. Y en cuanto al tratamiento, es una conducta expectante, pautas de alarma, le decimos abstenencia sexual, reposo y continuar los controles prenatales, ¿sí? El aborto en curso es expulsión inminente del tejido ovular y feto.
Se presenta con amenorrea, con ginecorragia activa, dolor cólico en el abdomen inferior, material ovular a través del orificio cervical externo, cervicales y un volumen uterino menor a la amenorrea. La ecografía no va a constatar vitalidad fetal y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El aborto completo es la expulsión, como la palabra lo dice, completa del producto de la concepción. Con una clínica de amenorrea, disminuye la ginecorragia, disminuye el dolor. O sea, la clínica de un aborto es que empieza una ginecorragia que va siendo cada vez más abundante y el dolor que va a ir aumentando. Se produce el aborto y casi automáticamente disminuye el dolor y disminuye la ginecorragia y el cuello del útero se va cerrando. Va a presentar en la ecografía una imagen, puede ser que no la cavidad esté vacía, o imágenes sugestivas de coágulos, con un endometrio menor a 14 milímetros. Si es una clínica clara y la mujer lo refiere, que lo ha pasado en la casa, que ha aumentado el dolor, que vio que expulsó algo, bueno, no le pedimos la ecografía en el momento, ¿no? Para no confundir, porque seguro imágenes de coágulos van a aparecer, y no confundir con restos ovulares. Si clínicamente está bien, lo podemos enviar a la casa con pautas de alarma. Les decimos que se aumenta el sangrado, que vuelva a la guardia, que si hace fiebre, que vuelva a la guardia, y les podemos pedir una ecografía un poco más adelante. El aborto incompleto, en cambio, es la expulsión parcial del producto en concepción. Se va a presentar con amenorrea, ginecorragia, dolor cólico en mi abdomen inferior, dilatación cervical, un volumen uterino menor al de la amenorrea. Y en la ecografía se van a ver los restos ovulares y un endometrio mayor a 14 milímetros. El tratamiento es el legrado uterino, evacuador y hemostático. Bueno, un cuadro muy importante por la gravedad que implica es el aborto infectado, que es cualquiera de las formas clínicas que hablamos hasta recién, que se agregue infección uterina, intrauterina o pélvica. La clínica va a ser una secreción hemopurulenta a través del cérvix con olor fétido, puede tener hipo o hipertermia, taquicardia, sensibilidad sobre el fondo del útero, dolor abdominopélvico a la movilización del cérvix, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el tacto bimanual es doloroso, alteración del estado general. Vamos a pedir un laboratorio con tiempos de coagulación, una función renal, hepática y una ecografía. Y el aborto infectado puede ser un aborto infectado simple, séptico, o puede llegar a un shock séptico. El simple es la infección que está circunscripta a la cavidad uterina o bloqueada a hemiabdomen inferior. El examen físico, la actividad cervical dolorosa, sensibilidad del fondo uterino, flujo vaginal maloliente, fiebre. El tratamiento es el legrado uterino y el tratamiento antibiótico, que recordando la naturaleza polimicrobiana, vamos a hacer un tratamiento de amplio espectro. Estos son los esquemas sugeridos, hay varios, el que más se utiliza es ampicilina, metronidazol, gentamicina. Bueno, el aborto séptico tiene un compromiso del estado general. Importante poder llegar a un diagnóstico de manera rápida. Es una infección del útero o anexos que rápidamente evoluciona a formas más graves. Una diseminación por contigüidad o vía hematógena, bueno, infección polimicrobiana. La clínica agrega un malestar general, ¿no? A la fiebre, la taquicardia, agrega malestar general, astenia, adinamia, mialgia, metrorragia fétida, o los restos ovulares con fetidez, el dolor abdominopelviano, la sensibilidad sobre el fondo del útero y un útero reblandecido. Esto es importante tenerlo en cuenta y recordar el útero que está reblandecido a la hora de hacer un legrado, porque se puede producir una complicación que es la perforación del útero, porque es un útero muy blando. Bueno, con 2 o más criterios vamos a diagnosticar una respuesta inflamatoria sistémica, una temperatura mayor a 38, latidos por minutos de 90, una frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, una presión, una PCO2
menor a 32, pueden que estén los glóbulos blancos aumentados o muy disminuidos, ¿sí? El shock séptico va a ser una infección, más infección orgánica o hipotensión arterial y el requerimiento de inotrópicos. Una complicación es una urgencia que tenemos que resolver rápidamente. Vamos a hacer una evaluación y reanimación, antibiótico terapia con palcultivo y un tratamiento quirúrgico. Aspirador uterino y el degrado uterino evacuador, o podemos llegar a hacer una histerectomía. Siempre es importante, bueno, primero preservar la vida de la mujer y la salud, y entre ellos la salud reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de evitar la histerectomía, pero hay casos en que lo amerita porque vamos a preservar la vida de la mujer. Bueno, voy a admitir porque escucho que están para... y sí, continúo. Porque escucho el tilde. Bien, ahí siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Gracias. Bueno, y en cuanto a lo psicológico, una cuestión no menor, pensar en dos grandes escenarios: un aborto espontáneo o un aborto provocado o inducido, ¿sí? Y nosotros, bueno, nada, sin juzgar, uno tiene que acompañar de la mejor manera ese momento, que a veces no es tarea fácil para el médico, ¿no? Uno está centrado más en lo biológico, y esto también es importante por cómo va a repercutir en el futuro de esa mujer. Reconocer y tratar de disipar la culpabilidad. Muchas mujeres vienen a la guardia y porque le levanté a mi otro hijo, o porque hoy caminé, porque hoy hice las compras, fue el aborto. Bueno, no. Explicarle, ¿no? Yo les suelo explicar lo que les comentaba antes, ¿no? Que un porcentaje muy alto de mujeres en su vida reproductiva pueden tener una pérdida, ¿sí? Y la mujer a lo mejor esto no le interesa, estas estadísticas, pero yo se lo explico para que sepa, primero, bueno, que no es la única mujer que lo sufre, y sino que no tiene que ver con que no pueda llegar a tener otros hijos, ¿no? Que, fíjense en el punto 8, tranquilizar sobre el futuro, ¿no? Que puede quedar embarazada y no necesariamente le va a volver a pasar, ¿sí? Yo entiendo que uno le explica esta estadística y para la mujer un aborto es el 100%, pero explicarle a veces cuáles son las causas para que también lo sepa, ¿sí? Llevar tranquilidad, reconocer y legitimar ese dolor que puede sufrir, evaluar la intensidad del sufrimiento y según esto adoptar la consejería. A veces necesitamos del grupo de psicólogos que nos ayuden, ¿no? Para que pueda pasar ese momento, incluir a la pareja en esta terapia psicológica si lo necesita, a veces no. Acompañar sin juzgar a aquellas mujeres que por algún causal decidieron interrumpir su embarazo. Dar consuelo, empatía y un apoyo continuo. Y bueno, y la anticoncepción, que es un capítulo aparte, que lo van a ver o ya lo vieron en algún seminario o en las tutorías, siempre ofrecer un método anticonceptivo. Bueno, del embarazo ectópico, que es un embarazo cuya implantación se efectúa fuera de la cavidad endometrial, fíjense que el 93% es en la ampolla tubaria, por alteraciones anatómicas del oviducto, defectos inherentes al huevo fertilizado o trastornos hormonales. Puede ser un embarazo ectópico en evolución que se va a presentar con amenorrea, dolor difuso en hipogastrio y ambas fosas ilíacas, útero doloroso la movilización y un anexo aumentado de tamaño, escaso sangrado vaginal, oscuro e intermitente. Y aquel embarazo ectópico complicado se va a agregar dolor en fosa ilíaca brusco e intenso, douglas sensible y signos variables de peritonismo. Secundario a la hemorragia puede haber una hipotensión, palidez y shock, ¿sí? Puede ser fulminante y entrar en shock en minutos.
Hay 3 líneas de tratamiento, puede ser un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico con metotrexate, si cumple ciertos criterios, como una gonadotrofina menor a 2000, una mujer que esté hemodinámicamente estable, un embarazo menor a 3,5 centímetros, ¿sí? Y, bueno, latidos negativos. Y el tratamiento conservador en pacientes asintomáticos con una gonadotrofina coriónica menor a 1000, el tamaño del ectópico menor a 3 centímetros de diámetro, latidos negativos, va a tener una evolución espontánea hacia la reabsorción completa. Vamos a monitorizarlo con la gonadotrofina coriónica hasta que negativiza. Bueno, y la otra causa era la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un conjunto de lesiones proliferativas originadas en la placenta, frecuentemente secundarios a un evento fecundante, anormal o aberrante. Cada una de estas lesiones difiere en lo que es el grado, tipo y patrón de proliferación, así como también, esperen un momentito. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, ahora admito. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, le interrumpí un momentito y la doctora Guadalupe Morón me permitió que interrumpiera un momentito el seminario, porque, bueno, quería conversar brevemente con ustedes el tema de la simulación, que es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que esto fue una cuestión no solo de Rosario, sino de todo el país, que se suspendieron las clases presenciales en Rosario por esta semana. Por eso es que se suspendió lo nuestro, lógicamente. De todas maneras, no sabemos lo que va a pasar para la semana que viene, pero es muy probable que la semana que viene tengamos que comenzar con la simulación. Así que esto es lo que hemos arreglado con Secretaría Académica, en una conversación de ayer, y ojalá que las cosas mejoren, y si es así, entonces la semana que viene comenzaremos con la simulación. Y si no, manténganse en contacto, ustedes están en contacto con sus docentes, y ellos están al tanto de todo cómo va la cosa, ¿eh? Así que nada, quería comentarles eso fundamentalmente, ¿sí? Y decirles que bueno, que estamos todos preocupados y ocupados en este tema. Preocupados no por el tema de salud, por supuesto, pero además por la formación de ustedes, que es lo que nos preocupa desde el punto de vista pedagógico y nos preocupa mucho, porque indudablemente una carrera de medicina no se puede cursar por Zoom o con una clase, ya sea por seminarios o por tutoría, ¿verdad? Esto ustedes supongo que estarán conscientes y coinciden conmigo. Entonces esa es nuestra preocupación fundamental. Por eso queremos darle lo que podamos, lo mejor que podamos y lo que esté a nuestro alcance. En este caso, a nuestro alcance estará esto otro. Y por otro lado, también decirles de que nos están pidiendo a Secretaría Académica que ya nos organicemos para sus compañeros del año pasado. El año pasado no tuvieron absolutamente ningún tipo de prácticas.
y son un número importantísimo. Por lo tanto, ahí también tenemos un desafío que no sabemos bien cómo lo vamos a solucionar, pero tenemos que poner en marcha todo eso. Así que bueno, transmitirles eso solamente, de que estén tranquilos, de que estamos todos dispuestos a brindar lo que podamos, lo mejor que podamos, para que ustedes tengan la mejor formación posible en estas circunstancias. Bueno, muy bien. Eso era nada más. Gracias, Guadalupe. No, por favor. Sí, justo Sí, habían preguntado los chicos ah, sobre ese tema, por sí. supuesto. Yo no pude Así que, conectarme antes porque estaba en otro Zoom, en otra clase, y bueno, pude conectarme ahora. Bueno, y adelante, gracias. no, y Eduardo, otra cosa que Sí. consultaron es por el paro del jueves, que nosotros les dijimos, bueno, el seminario anterior no se adhirió al paro, si bien estamos de acuerdo con el reclamo, en la cátedra nos dan la libertad de adherirnos o no, pero bueno, se dio el seminario, así que justo lo da la doctora Torres, que después, bueno, quedamos en confirmar por comunidades si se va a dar o no, va a depender de los docentes, tengo entendido. El seminario del jueves 6 de mayo. Sí. El jueves 6 de mayo, sí, está a cargo justamente de la doctora Torres y del doctor Corosta. Bueno. Yo pienso, mi forma de pensar mi forma de pensar por el seminario es darlo, porque si no nos vamos a ir atrasando cada vez más. Igual lo voy a consultar con el doctor Crosta, que todavía no he charlado con él. Bueno, ¿sí? Mónica, yo te adelanto que hablé ayer con él y me estuvo preguntando sobre cuestiones relacionadas al Meet y cómo subir y cómo, me dijo que te iba a hablar a vos, así que supongo que, bueno, que lo va, sí. lo va a dar. Yo lo voy a hacer hoy terminado esto, mañana me voy a poner en contacto con él y ya lo vamos a arreglar. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Gracias. Muy bien. Gracias, entonces, un saludo para todos. Bueno. Bárbaro, hasta luego. Bueno, ahí vuelvo a compartir. Bien. Bueno, la clasificación, fíjense que podemos clasificar la enfermedad trofoblástica gestacional según el comportamiento biológico o según una clasificación clínica. Esto, el doctor Valpar, en su seminario, les recomendó un manual de ginecología y obstetricia de la Universidad Católica de Chile. Bueno, esto de enfermedad trofoblástica lo tomé de ahí, que está lindo, explicado. Bueno, la incidencia de un embarazo molar en Asia, Chile es de 1 en 1000 embarazos, en Europa, Estados Unidos algo menor. El coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario son mucho menos frecuentes. En la incidencia influye la edad materna, incrementándose a una mujer mayor a 40 años, y también aumenta el riesgo de que han tenido un embarazo molar anterior y más aún con 2 embarazos molares anteriores. La sintomatología es de una hemorragia, uterino mayor al de la edad gestacional, dolor, presión excesiva pélvica, quistes tecaluteínicos, anemia, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo, una preeclampsia semanas. Por lo general la preeclampsia se da posterior a las 20 semanas de embarazo, expulsión vaginal de vesículas hidrópicas y raramente falla cardíaca o edema pulmonar. Fíjense ahí, bueno, les muestro una imagen ecográfica, ¿sí? El ultrasonido es confiable y sensible para el diagnóstico. Tenemos la mola que puede ser parcial o la mola completa. En la mola completa el patrón ecográfico es como se ve en la imagen, en panal de abeja o queso suizo, ocupando completo la cavidad uterina y ausencia de embrión. En cambio, en aquella que es parcial, es posible ver embrión y áreas vesiculares focales en el trofoblasto. Además, en los animales pueden verse quistes tecaluteínicos como consecuencia de estos 2 niveles de gonadotrofioina coriónica humana, que va a actuar como un marcador tumoral de la enfermedad, ¿sí? Es importante para definir el diagnóstico, el pronóstico, la respuesta al tratamiento y el seguimiento posterior, ¿sí? Los valores siempre van a ser mayores al de un embarazo normal. Bueno, acá los diferencia lo que es la mola completa y la mola parcial.
siendo más frecuente la mola parcial. La metrorragia se encuentra en el 97% de los casos de la mola completa, menos en la mola parcial. ¿Sí? Expulsión es bien patognomónico de la mola completa, pero no es frecuente que se encuentre la expulsión de esas vesículas. Tosema, hipertiroidismo, hiperemesis se encuentra en la mola completa. ¿Sí? El dolor abdominal en ambas puede existir. La gonadotrofina coriónica en la mola completa es mucho más elevada. Y bueno, y la diferenciación entre la presencia o no de embrión. La mola parcial, un 80% con un aborto espontáneo. En cuanto al tratamiento, es la evacuación uterina con un legrado aspirativo. Previo a eso, hacer una evaluación prequirúrgica. Eventualmente se necesita una histerectomía. En cuanto a la quimioterapia, bueno, reduce el riesgo de la neoplasia trofoblástica gestacional, pero implicaría un tratamiento quimioprofiláctico en un 50% de las mujeres que nunca desarrollaría. Por eso es controvertido quimioterapia. Y en cuanto al seguimiento, se hace con niveles séricos de gonadotrofina coriónica semanalmente hasta 3 valores negativos. Y luego mensualmente hasta 6 valores negativos. Y acá volvemos, como les marqué, posterior al aborto, al embarazo ectópico, en este caso también, importantísimo la anticoncepción. Y por último, quiero que vean algo de lo que son los hematomas placentorios, porque es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Sí? En cuanto a la forma de presentación, es un hallazgo ecográfico o una ginecorragia, que ambos alarman a la mujer. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que darle respuesta. A veces le puede preguntar un vecino, una hermana, una prima, una amiga, viene con una ecografía que dice que hay un hematoma, ¿sí? Y lo vamos a clasificar según dónde se encuentre ese hematoma. Hay hematomas retroplacentarios, subcoriónicos o subanmióticos. El subanmiótico se localiza entre el corión y el amnios. Es infrecuente. Es una clínica asintomática, un hallazgo ecográfico sin traducción clínica de metrorragia. El subcoriónico es el más frecuente, ¿sí? Se localiza entre el corión y la pared uterina. Pueden ser preplacentarios, intra o extraplacentarios, con una clínica asintomática o de metrorragia. Y el 70% desaparecen espontáneamente. Y en cuanto al hematoma retroplacentario, que separa el corión frondoso de la decidua basal, la complicación más importante es el desprendimiento de placenta. El cuadro característico es la tríada del desprendimiento, que es la metrorragia, el hipertono y un registro cardiotocográfico patógico. Bueno, ante todo esto que hemos hablado, primero la escucha a la mujer. Acción, como habíamos dicho, saber cuándo es una urgencia y cuándo no. Contención y acompañamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo ahora, una vez que vos dejes de compartir, voy a compartir mi Power, ¿sí? Guada. Perfecto, dejar de presentar. Sí. Listo. Bueno, vamos ahora a hablar de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? ¿Esto se ve? ¿Lo están viendo? No. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, voy a empezar de nuevo. Yo no estoy tan ducha como la doctora para ponerle todo. Bien, voy a empezar de nuevo. A ver. Presentar ahora, ¿sí? Compartir. Sí, presentar ahora, compartir pantalla completa, toda tu pantalla.
Bueno, tengo que cancelar esto para empezar de nuevo. Toda la pantalla, ¿sí? Compartir. Y ir a donde tengo mi Power, ¿sí? No puedo compartirlo. No sé qué está pasándome acá, que no puedo compartirlo. A ver, disculpen, ¿eh? Presentar ahora, toda la pantalla, ¿sí? Compartir, ¿sí? Tengo que tocar. Acá no me da ¿No para te da la opción de compartir. compartirlo? No, no me da. ¿Cuáles opciones tenés? A ver. ¿Cómo? Presentar ahora Sí. y te dice toda tu pantalla, ¿puede ser? Dice. Bien, Perfecto. ahora sí. Ahora buscas el seminario. Sí. Era ese lo que faltaba. Bárbaro. Ahí ¿Ahora lo se ve ven? bien. Sí, Sí, ¿lo ven bien? agrandalo. Está tomando toda mi pantalla, sí. No los veo yo a ustedes. No, no. Ese volvió a ponerlo como estaba. Ahí está. Y anda abajo vas tirando hacia la derecha, que hay como, parece un monitor. Ahí. No, Monitor. un poquito más arriba, apenitas más arriba. En la línea más, un poquito más ahí, pero arriba, arriba. Ah, ya. Ahí, ese. Hemorragia obstétrica. ¿Ahora lo ven? Sí. Sí, pero perfecto. Sí, pero ¿Pero qué? Si Bien, querés, ponele ocultar ahí donde aparece dejar de compartir, no, ahí poné está. ahí está. Listo. Bueno, la hemorragia obstétrica, como lo charló la doctora, es la responsable del 20% de las causas de muerte materna. En la primera mitad tenemos el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad molar, que es lo que charló la doctora Morón. Y yo voy a hablar que en la segunda mitad es placentaria, ¿sí? Hemorragias de la segunda mitad. Placenta previa, desprendimiento de placenta normoinserta, rotura uterina y basa previa, ¿sí? Placenta previa. La placenta previa consiste en la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno, por lo cual la vamos a clasificar en los siguientes tipos dependiendo de la distancia de la ocupación del orificio interno. Fíjense que esta va a ser lateral, ¿sí? Lateral, marginal, oclusiva parcial y oclusiva total, ¿sí? Oclusiva total, el OSI, o sea, el orificio cervical interno, está totalmente cubierto por la placenta. La oclusiva parcial, la placenta cubre parcialmente, como bien lo dice el nombre. La marginal, la placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. Y la lateral, o de inserción baja, la placenta llega a las inmediaciones del OSI, ¿sí? Del orificio cervical interno. La etiología tiene múltiples causas. La causa específica de la placenta previa es desconocida, pero hay múltiples factores que favorecen a producirla. El antecedente de la placenta previa, la cicatriz uterina anterior, ya sea por cesáreas previas, ¿sí? O por cirugías que hubo en la cavidad uterina. La multiparidad, la paridad y la edad
avanzada incrementa el riesgo de placenta previa, ¿sí? El 80% de casos ocurren en estas pacientes. El embarazo múltiple, la placenta es de mayor tamaño, lo que también aumenta el riesgo de que llegue a ser previa. La edad materna avanzada, arriba de los 35 años, aumenta el riesgo relativo en mujeres de mayores de 40 años. Y las mujeres fumadoras duplica el riesgo porque la hipoxemia conlleva una hipertrofia placentaria compensadora. La hemorragia, ¿cómo es la clínica de la placenta previa? Es una hemorragia rojo brillante, abundante, discontinua, puede ser recidivante e indolora, que es el síntoma típico de este cuadro que estamos viendo. Puede cesar con reposo, pero por lo general repite y con mayor intensidad. El sangrado, el 70% ocurre en reposo y el feto generalmente no se afecta a no ser que existe una hipovolemia materna por la hemorragia grave. La prematurez es la consecuencia fetal de estos problemas. Entonces, la clínica, hemorragia rojo brillante, abundante, discontinua, recidivante e indolora, ¿sí? El diagnóstico lo va a dar la historia clínica, ¿sí? La ecografía es un método seguro para saberlo. Un 5 al 6% de las placentas son placentas previas. ¿Cuándo? Entre la semana 9 y la 18. Pero solo de ese gran porcentaje, el 0,5 lo van a hacer a término. Se produce una migración placentaria durante el embarazo y por eso hay que repetir el estudio, que hicimos, la ecografía, y complementarlo con el eco Doppler para ver hasta dónde llega. Fíjense, en esta foto tenemos el orificio cervical interno, el externo y la placenta. Fíjense cómo está cubriendo todo el orificio cervical interno, ¿sí? El manejo. La placenta previa, ¿sí? ¿Es indicación de cesárea? ¿Qué va a pasar con la madurez fetal? El feto pretérmino con un sangrado leve y expectante. ¿Qué le vamos a hacer si no estamos frente a un embarazo a término, o sea, menor a 34 semanas, perdón? Vamos a darle lo que se hace para el manejo de la madurez fetal, que es corticoides y tocolíticos, ¿sí? Si el sangrado es abundante y hay signos de sufrimiento fetal, el tratamiento va a ser la cesárea urgente para preservar la vida de la madre y la vida del feto. Las complicaciones de la placenta previa puede ser un shock hemodinámico, una hemorragia posparto severa, un daño renal, el síndrome de Sheehan, que es un hipopituitarismo, una coagulación intravascular diseminada, el acretismo, ¿sí? Y las causas fetales, la prematurez, como habíamos dicho, o la mortalidad neonatal, que es 3 veces mayor. La otra hemorragia de la segunda mitad que tenemos es el abrupto placentae o desprendimiento previo de placenta normoinserta. Suele ocurrir, como lo dijimos, segunda mitad del embarazo, una incidencia de 1 en cada 200 a 300 nacimientos, y causa el 15% de la muerte fetal intraútero. El desprendimiento puede ser total, ¿sí? Parcial, y solo está afectado el borde placentario, ¿sí? Rotura del seno marginal. Esto significa que si está afectado solo el borde placentario, la rotura del seno marginal. La placenta se desprende, provocando sangrado. Dentro del adhesivo basal se forma el hematoma que separa, comprime y destruye directamente a la placenta, porque el hematoma se va haciendo cada vez más grande. Para disminuir la hemorragia, el miometrio se contrae y comprime las arterias espirales. Eso trae una circulación uteroplacentaria alterada.
la consecuencia de esto último es la hipoxia fetal y hay un mayor desprendimiento. Esos serían más o menos los pasos a seguir. Puede o no presentarse, generalmente no se presenta con hemorragia vaginal. Si se presenta es escasa y esa hemorragia es oscura o con coágulos. Si es incipiente, la zona desprendida es del 10 al 25%. Generalmente no va a haber afectación fetal. Hay trastornos del tono uterino, ¿sí? La hemorragia externa oscura, cuando vemos un estado no incipiente, ya avanzado, el dolor uterino es continuo y hay una hibradicardia fetal, shock, ¿sí? De la paciente y del feto que ya está en hipoxia. Y si es masivo, más del 60% del desprendimiento, el dolor es muy, pero muy profuso, es desgarrador, leñoso, puede formarse lo que se llama el útero de Cuvier, con una apoplejía a nivel del miometrio, el feto está muerto, la mujer puede entrar en shock, oliguria y coagulopatía. El diagnóstico, la clínica y la ecografía, si se puede, hacer en el momento que estamos con la paciente, se visualiza el hematoma retroplacentario. La etiología, múltiples causas, RPM, multiparidad, edad, la mujer mayor siempre tiene más predisposición, enfermedad vascular, hipertensión y preclausia, traumatismos, nutricional con la falta de ácido fólico, el tabaco, el alcohol, la cocaína, una hipofibrinogenemia congénita, una trombofilia con el factor 5 de Leiden, el síndrome antifosfolipídico y reducción de la presión uterina. El tratamiento. Desprendimiento de placenta normoinserta. Diagnosticado significa terminación del embarazo, generalmente con cesárea. Hay que vigilar el estado hemodinámico, hay que pedir también estudios de coagulación a esa paciente. Las complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Shock hemorrágico, coagulación intravascular diseminada en el 30% de los casos, embolia de líquido amniótico, falla renal o la apoplejía uterina o el útero de Cuvier. El otro grupo que tenemos de hemorragias de la segunda mitad es la rotura de la vasa previa. ¿Qué significa esto? En la inserción del cordón en la bolsa amniótica, en vez de la placenta, es una inserción velamentosa, ¿sí? Estamos hablando de la cara fetal de la placenta. Los vasos umbilicales cruzan por delante de la presentación y estos vasos se rompen en el momento de la miorrexis. Producen hemorragia y sufrimiento fetal. Es rara. El diagnóstico es por ecografía transvaginal más Doppler, ¿sí? Ya entre las 11 y 14 semanas se puede saber el diagnóstico cuando se hace con Doppler. Y el tratamiento es una cesárea entre las semanas 36 y 38. La rotura uterina, ¿sí? Muy poco frecuente, pero muy poco frecuente, 0,3 por 1000. Accidente que puede producirse, ya lo vimos, tiene una grave repercusión materno-fetal, puede ser espontáneo, traumático, puede ser operatorio, completo, incompleto, son las formas. Los factores de riesgo, las cirugías uterinas, los legrados previos, las pelvis estrechas, la desproporción cefalopélvica, la multiparidad, la edad avanzada, anomalías congénitas y situacionales, un feto muerto e infecciones uterinas previas. Los factores de riesgo pueden ser los traumatismos, distocias del trabajo de parto, un parto precipitado, el mal uso de oxitóxicos, un parto instrumental con inadecuadas maniobras obstétricas, una sobredistensión uterina o el acretismo placentario, ¿sí? Que es una mala ubicación de la placenta.
La ruptura inminente, ¿cómo es la clínica? Las contracciones uterinas son intensas, el abdomen es doloroso, hay una distensión del segmento uterino con anillos de Van, hay un sangrado rojo oscuro y hay signos de shock o de anemia en la paciente. La clínica. Ese dolor abdominal súbito cesa con las contracciones uterinas. Empieza la hemorragia vaginal. Puede haber hematuria, puede haber un shock. Las partes fetales son palpables por el abdomen y hay ausencia de latidos cardíacos fetales o puede haber un patrón muy ominoso previniendo lo que va a pasarle al feto. El tratamiento. La laparotomía exploradora para la cesárea, sacar el feto si está vivo o no, sutura del desgarro o una histerectomía según el grado de rotura uterina que tuvo. Y muchas gracias a todos por escuchar. No sé si hay preguntas, muchas, pocas, pero bueno, estamos acá para ver qué hacemos. Bueno, yo fui contestando algunas preguntas, bueno, no habían muchas, pero fui contestando. Me faltó contestar una que dice sobre el hematoma, a partir de qué tamaño compromete la salud fetal o qué hay que considerar. Bueno, los hematomas al inicio del embarazo, si es durante el primer trimestre, no tenemos mucho para hacer más que una conducta expectante y bueno, vamos a ir evaluando el crecimiento de ese hematoma que si considerablemente, por ejemplo, puede llegar a desprender la placenta, pero obviamente una cosa es en el contexto de un embarazo de término, que nosotros podemos finalizar ese embarazo, y otra cuestión es un embarazo del primer trimestre que se va a perder ese embarazo porque no tenemos manera de sanar esa cuestión. Se va a indicar reposo, que tampoco es la panacea, ayuda, pero bueno, no va a garantizar nada. Eso hay que ver cómo evoluciona, si crece, si se reabsorbe, si queda así como está. Profe, una consulta con respecto a lo que sería la amenaza de aborto. Usted había dicho que por lo general lo único que se hace es, digamos, recomendar el reposo a la paciente y también que ante cualquier tipo de signos de amenaza que se consulte. En el libro también hace referencia, por ejemplo, la inyección con progesterona y alfa-hidroxiprogesterona y también lo que sería la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Eso en qué casos se usarían o no se usan directamente? Bueno, a veces se usa, pero sobre todo en las pérdidas recurrentes, ¿no? Que uno indica progesterona al inicio de un embarazo, ¿no? Ya con un EVA-test positivo en tratamientos de fertilidad. Si no, habitualmente no, con una pérdida escasa no se indica de rutina la progesterona. Sí, en el contexto de una mujer que no, bueno, ya ha tenido 2 pérdidas anteriores o que fue un tratamiento de fertilidad. Gracias. Bueno. Bien. Entonces, el jueves continúan ya con los próximos seminarios. Se suspenden las actividades de simulación por esta semana. La semana que viene las de ginecología aún no están suspendidas, así que bueno, esperemos que se puedan hacer. Gracias, profe. Tengo una pregunta sobre contraindicación de misoprostol, si hay alguna. Bueno. Complicaciones. Vos hablaste del misoprostol. ¿Cómo? Vos, Guadalupe, veo que tenés muchas preguntas del misoprostol. Ah, bien, sí, algo respondí en el grupo. A ver qué me preguntaron. No, la dosis que se da, o sea, anteriormente ¿Para se el usaba... IE o para qué?
No, yo del ILE, bueno, es otra cuestión que seguramente van a tener otro seminario aparte. Yo no quise entrar en ese tema porque es muy amplio Muy y amplio, creo que sí. hay un seminario exclusivamente de ILE. En un aborto, a ver, no recuerdo la pregunta que me habían hecho. Mm, No sé. Veo muchas preguntas de misoprostol por eso. bueno, en un aborto retenido me ponen, espero que expulse espontáneamente misoprostol. Bueno, eso le contesté. Nada, un aborto retenido, o sea, nosotros diagnosticamos una muerte embrionaria precoz, como habíamos dicho, y lo que se hace se le explica a la mujer, por supuesto, y se decide habitualmente en conjunto con la mujer una conducta expectante. Cuanto menos invasivos seamos, mejor, Mejor. claro, y sobre todo por el futuro reproductivo de la mujer Obstétrico. también, claro. Así que se le indica eso. Bueno, a veces hay mucha ansiedad por parte de la mujer, de la familia, por eso hago hincapié en lo que es la contención. Se puede hacer también un tratamiento evacuador, se puede indicar el misoprostol eventualmente, se le explica de qué manera o cuántas dosis, cada cuánto. Si no, se puede hacer un legrado, pero bueno, ya son cuestiones más invasivas. Generalmente de manera espontánea lo va a expulsar la mujer, ¿sí? Así que esto es lo que me había preguntado. Después, bueno, del ILE ya les digo, es otro tema bastante más amplio que van a tener seguramente otro seminario, por lo menos lo hubo el año pasado. Hay una pregunta que dicen si hay posibilidades de hacer diagnóstico de basa previa por ecografía. Más que por ecografía, el diagnóstico de basa previa se va a hacer por ecodoppler, viendo los vasos y cómo están a ese nivel de la basa previa, ¿sí? La ecografía nos va a hablar de otras estructuras, pero el ecodoppler sí nos va a hablar de los vasos que se pueden llegar a ver, ¿sí? Profe, ¿Cuándo ¿cuánto puedo? tiempo se puede esperar con una conducta expectante? Sería hasta que la mujer expulse el producto de la concepción. Bueno, hay diferentes guías, ¿no? Pero tranquilamente se puede esperar 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Generalmente se expulsa antes de las 2 semanas, ¿no? Del diagnóstico, pero se puede esperar más aún. Transmitirle, muchos tienen el miedo de la infección. Bueno, la infección se da cuando realizan maniobras invasivas generalmente, si no, no se va a dar una infección en el contexto de esa espera. Sin embargo, se le dan las pautas de alarma. Es importante también que cuando hay un embarazo, perdón, Guadalupe, Sí, lo sí, del sí. embarazo retenido, es importante también, como una de las complicaciones que la doctora lo dijo, que puede ser la coagulación intravascular diseminada, hacer un buen examen y pedir al laboratorio todos los estudios de coagulación, porque puede producir alteraciones y el embarazo retenido en general trae alteraciones a nivel de la coagulación, ¿sí? Uh-huh. O sea que la mujer va a estar acompañada también sabiendo que le estamos haciendo estudios para ver si ella está bien y no producir complicaciones mayores, ¿sí? Y ahí dice, ¿cuándo puedo empezar a usar el uso de tocolíticos en un sangrado leve en la segunda mitad? El uso de tocolíticos lo vamos a empezar, como se habló, eh, la edad para usar tocolíticos, la edad gestacional para usar tocolíticos, se fue cambiando con el tiempo y la medicina basada en la evidencia y el desarrollo y la evolución que tuvo la neonatología para los fetos, ¿sí? O sea que ahora nosotros, mujeres de 23 semanas, 24 semanas de embarazo que tienen un problema de aumento de contracciones, vamos a darle tocolíticos. Antes no lo hacíamos, ¿sí? Ahora sí se hace. Sí, esa era lo que ustedes querían sacar, es saber. Bien. ¿Y El el huevo, huevo en embrionado, qué clínica tiene? Bueno, el huevo en embrionado generalmente
se va a ver en un contexto de una ecografía. Ya cuando empieza con sangrado, ya vamos a tener una amenaza de aborto o un aborto en curso, bueno, pero si vemos un saco gestacional sin embrión, eso lo vamos a diagnosticar por ecografía. Cuando empieza con la clínica, va a empezar con una amenaza de aborto que se produce. Bueno. No sé si hay más preguntas, si no las hay, ¿sí? Siempre tengan en consideración que las dos grandes hemorragias de la segunda mitad son la placenta previa y el desprendimiento de placenta normoinserta, ¿sí? La clínica es totalmente diferente de una y de la otra, ¿sí? Y el actuar de nosotros tiene que ser muy, muy importante, ¿sí? En cualquiera de las dos. La placenta previa puede haber varios episodios de hemorragia leve de placenta previa durante un embarazo. No varios episodios de desprendimiento, porque desprendimiento diagnosticado es desprendimiento terminado y siempre por cesárea, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Si pueden decir algunas palabras de placenta acreta, percreta, algo para tener presente. Eso yo te lo voy a decir cuando dé el seminario el jueves, que se va a hablar de de puerperio y alumbramiento. ¿Qué vamos a hacer con esas placentas? Pero hoy en día, para que les quede claro, ¿sí? Si hay una paciente que tiene más que nada los antecedentes y las causas probables de que haya una mala ubicación de la placenta, acreta, íncreta y percreta, esa paciente va a ser estudiada desde el vamos, ¿sí? No solo con una ecografía, ni transvaginal, dependiendo de la edad gestacional, sino también una ecografía transabdominal y transvaginal, y aparte con ecodoppler, ¿sí? Y también el estudio que se le va a hacer a una paciente que por ecodoppler o por ecografía común se llega a ver que tiene ese tipo de problema, lo primero que vamos a hacer es el ecodoppler y después la resonancia magnética, porque el problema más grande de esas ubicaciones de la placenta son la contigüidad con los órganos que están al lado, ¿sí? Si diagnostica una placenta acreta, íncreta o percreta, la terminación de ese embarazo, por supuesto que va a ser una cesárea, que se hace de otra forma, ¿sí? Y se valorará, la mayoría de las veces, esas pacientes entran, nosotros, el Hospital Centenario, somos derivadores de pacientes que están con placenta acreta diagnosticado en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Entonces a esa paciente entra a la cesárea se le pone en hemodinamia 2 catéteres que están señalados que van a estar en las arterias uterinas y se le ponen 2 catéteres en los uréteres, ¿sí? Para señalar dónde están los uréteres, porque la histerectomía postparto en una placenta, cuando hay una placenta acreta, si no se hace ese tipo de cosas, sobre todo la vascularización, es un cuadro muy agudo de hemorragia, hay mucha sangre. Entonces, si esta paciente está controlada de esa manera, estamos dándole una mayor seguridad de que esa paciente no va a tener problemas posteriores de ese acto quirúrgico, ¿sí? ¿Se entiende? Por más que terminemos en la histerectomía post-cesárea, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Era gracias. más o menos lo que vos querías saber. Sí, también si tendríamos algún indicio en la ecografía, digamos, si lo veíamos a una semana determinada. Totalmente se ve, totalmente. Bien. Se ve que la placenta que está ubicada, si hay cicatrices sobre todo, está ubicada en la zona de las cicatrices. Entonces eso te tiene que llevar
a vos hacer una ecografía con Doppler y ver qué pasa. Y cuando vos ves la ecografía con Doppler, ahí ya va a ser el diagnóstico. Y el otro diagnóstico que se puede hacer, sí, complementario, es la resonancia magnética nuclear. A las embarazadas no se le hacen tomografías por todas las exposiciones a los rayos. Sí, resonancia, y esta se puede hacer con gadolinio y se va a ver hasta dónde llega esa placenta. ¿Sí? Gracias. Va a ser muy importante también que la paciente tenga clínica o no de hemorragia, ¿sí? O hematuria si toma la vejiga. Muchas veces empiezan con hematuria, ¿sí? Gracias, profe. No, no es nada. ¿Qué hacer en una guardia periférica en general con estas patologías? Pienso que la doctora lo va a decir exactamente o piensa de la misma manera. Estas patologías no se pueden tratar en guardias periféricas, ¿sí? Porque las complicaciones pueden ser graves, ¿sí? Entonces se va a precisar de un hospital o una maternidad que tenga mayor complejidad para poder tratarlas bien, ¿sí? Exactamente. Incluso en algunas maternidades, yo estoy en maternidad Martín, no hay terapia, si bien hay quirófano, pero no hay terapia, entonces a veces derivamos también alguna de estas pacientes posterior a la cirugía. Bueno, no sé puntualmente con qué patología no estás hablando, pero bueno. No estás hablando, eh, claro, pero... y después una paciente con una, por ejemplo, recién que estaban hablando de acretismo placentario, esas cirugías por lo general se hacen en el Hospital Centenario, por ejemplo, ¿no? Por eso está la red integrada, ¿no? Y cada uno tiene su especialidad y donde se puede derivar a la paciente de manera oportuna. Como les decía la doctora, estas patologías generalmente, el acretismo, se va a diagnosticar en el transcurso del embarazo, entonces se va a planificar esa cirugía, que la va a agarrar a la mujer en el medio, o se intenta por lo menos. Diagnosticada esa placenta con esa mala ubicación, ¿sí? Mala, no es tanto la ubicación, sino el hecho de haber crecido en un órgano que no tiene que crecer más de allá, eso es totalmente planificado y en una fecha exacta, porque son 3 los servicios que tienen que estar de acuerdo: urología, el catéter, hemodinamia y el servicio de ginecobstetricia para operar a la paciente, ¿sí? Bueno, Ahí y va después sí. dice, la paciente sangrando sin sospecha de estas patologías. O sea, por ahí uno mezcla muchos temas, pero ¿qué pasa? Todas las Otra, maternidades, sí, perdón. hay otra No, que digo, va para terminar para con vos. este tema y ahora leo la otra. Perdón, Pero perdón. ustedes algo hablaron en el primer seminario de lo que son las maternidades seguras y centradas en la familia. O sea que donde hay una maternidad, en cada lugar tiene que tener la mujer un lugar de referencia donde tener el parto. Y ese lugar tiene que dar respuesta a eso. Después, si bueno, la señora tiene el parto en el medio del campo, o sea, no van a hacer una cirugía tampoco, siempre eso tiene que estar medianamente planificado, se va a finalizar antes de ese embarazo, ¿no? Las 41 semanas, ¿no? Para que no entre en trabajo de parto, y cuando está de término, pero bueno, todas las maternidades, como les decía, seguras y centradas en las familias, deben ofrecer una respuesta a estas patologías, y si no, tener alguna maternidad cercana donde poder derivar rápidamente. Por Y después en eso, cuanto a... fíjense, Sí, perdón, perdón. por eso, para reafirmar más lo que estás diciendo, Guadalupe, es tan importante el control prenatal. Si la paciente hace un buen control prenatal, esta patología va a estar diagnosticada. Claro. Y si está diagnosticada, va a ser referida a un hospital donde va a tener la contención de todo lo que tiene el hospital con la complejidad que ese hospital va a tener, ¿sí? Claro. Y bueno, en el embarazo ectópico se hace seguimiento con su beta o solo en una mola. Bueno, en el embarazo ectópico, recuerden que habíamos puesto diferentes situaciones, que puede ser un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico o conservador, ¿sí? Y ahí en ese que es conservador, que tiene que cumplir ciertos criterios, bueno, después lo vuelven a releer,
¿no? Ahí sí se hace el seguimiento con la subunidad beta. Bueno, hemos sido muy claras, Guadalupe. No sé. Bueno, cualquier... O muy claras, o les quedaron 3.500 preguntas y no las podemos contestar ahora. Nada, después hacer un repaso y en las tutorías todos estos temas se vuelven a ver Los volvemos seguramente. a ver cada uno de nosotros en las tutorías. Sí, así que Muchas muchas gracias gracias. por su atención y muchas Gracias. gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Gracias, Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao. Chau, chau, hasta luego.